¿Crees que conoces todos los universos? Piensa otra vez. Nexofic es el portal definitivo. Tu nuevo destino para sumergirte en los fics y novelas ligeras más adictivos. ¿Te unes a la aventura? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Tu próxima obsesión literaria está a un clic. Conectemos más allá de YouTube. El enlace para unirte a nuestra comunidad exclusiva de WhatsApp está en la descripción. Ahí debatimos, compartimos teorías y mucho más. Y lo más importante, quiero saber tu opinión. ¿Sobre qué quieres que hable next? Déjamelo en los comentarios. Valoro mucho cada una de sus palabras. Hasta la next realidad. Mis estadísticas son divinas. Yola Music Pedal 1, 10, capítulo 1. El umbral de los 9. El aire olía a tinta de imprenta y polvo de viejo papel. No era el olor de mi apartamento de soltero en Madrid, a café rancio y pizza fría. Era el aroma de una librería de segunda mano, denso y quieto. Parpadeé, confundido. Un instante antes, mi mayor preocupación era si el personaje de mi videojuego favorito, uniseca y genérico, elegiría la espada o el arco. Ahora, un dolor sordo en las sienes y una visión borrosa eran mi única realidad. Ante mí, en un expositor desvencijado, una revista relucía bajo la tenue luz fluorescente. La portada era dinámica, casi se podía oír el susurro del viento. Un pelotón de ciclistas, enfundados en licra de colores vibrantes, descendiendo por una montaña japonesa. El título, en kanjis audaces, gritaba: Inter High, la batalla de los titanes del asfalto. Y entonces, flotando sobre la revista como un holograma etéreo, un texto apareció ante mis ojos con la claridad de un hecho incontestable. Sistema de progresión ciclista activado. Habilidad ojo del carbonero detectada. Análisis de estadísticas desbloqueado. Mi corazón dio un vuelco. No era un dolor de cabeza. Era transmigración. Y había traído un sistema consigo. Con un pensamiento torpe, casi un deseo, enfoqué mi atención en la imagen del ciclista que lideraba el pelotón, un joven de rostro anguloso y determinación feroz. Una ventana de información se materializó, superpuesta a su figura. Nombre. Desconocido. Fuerza. 9, 10, velocidad. 8, 10, resistencia. 9, 10, agilidad. 7, 10, equilibrio. 9, 10, eran números crudos, inequívocos. Una valoración numérica de la excelencia humana. La fascinación me embargó. ¿Era eso real? Miré a mi alrededor, buscando a alguien, a cualquiera, que también viera esos números flotantes. Pero los demás clientes de la librería hojeaban sus libros con aburrida normalidad. Mi mirada volvió a la revista, ávida. Pasé una página. Un artículo sobre técnicas de descenso. Otra ventana emergió. Habilidad Mojará detectada. Técnica de descenso. Línea de corte ha sido copiada y almacenada. Nivel de habilidad 1. Sentí un escalofrío. No solo podía ver, podía copiar. Podía aprender con solo mirar. Era un sistema de una simplicidad obscena y, a la vez, de un potencial aterrador. La emoción fue tan intensa que casi olvido lo más crucial. Si podía analizar a otros, ¿qué pasaba conmigo? Con un nudo en el estómago, formulado la pregunta en mi mente. ¿Estado propio? La respuesta fue inmediata, y me dejó sin aliento. Kaito Suzuki, nombre temporal asignado, fuerza. 8, 10, velocidad. 9, 10, resistencia. 7, 10, agilidad. 9, 10, equilibrio. 9, 10, ahí estaban. Mis estadísticas. No eran las de un don nadie. Eran, increíbles. Casi todas rozando la perfección. Pero una de ellas, la resistencia, se destacaba con un frío 7, 10, entre un mar de 9 y un 8. Era mi talón de Aquiles. La grieta en una armadura de otro modo impecable. Un torrente de información invadió mi mente, recuerdos que no eran míos, una vida que no había vivido. Kaito Suzuki. Estudiante de primer año en la Academia Shoukou. Un transferido reciente sin pasado ciclista. Un cuerpo nuevo, joven, lleno de un potencial latente que ahora, con el sistema, se cuantificaba de la manera más brutal. Salí de la librería aturdido, la revista apretada bajo el brazo. Las calles de Chiba ya no me eran ajenas. Los recuerdos prestados me guiaban. Sabía a dónde iba. O, más bien, a quién necesitaba encontrar. No quería ser un emperador solitario en la cima. Había leído suficientes historias para saber que esa gloria es vacía.
Si esto era Yowamushi Pedal, entonces había una joya escondida, un diamante en bruto cuyo valor no estaba en números crudos, sino en un corazón puro y una resistencia infinita. Lo encontré en la cuesta de la escuela, justo como lo recordaba de los anime. Sudoroso, con su vieja bicicleta de mamachari con canastilla, pedaleando con una determinación que desafiaba toda lógica física. Sus gafas redondas empañadas, su respiración era un fuelle cansado pero constante. Me detuve a observarlo. Y activé mi ojo. Nombre: Sakamichi Onoda. Fuerza: 4, 10, velocidad: 3, 10, resistencia: 10, 10, agilidad: 5, 10, equilibrio: 6, 10. Ahí estaba. La confirmación. Un 10, 10 reluciente en resistencia, la única estadística perfecta que había visto, brillando entre números mediocres. Era hermoso. Era inspirador. Era exactamente lo que yo, con mi 7, 10, gritando de mediocridad, necesitaba. Onoda se detuvo en la cima, jadeante, y se quitó las gafas para limpiarlas. Sus ojos, grandes e inocentes, me vieron observarle. Se sobresaltó, avergonzado. «Oh, lo siento, ¿te he molestado?», preguntó con una voz suave. «Al contrario», dije, y mi sonrisa fue genuina, la primera real desde que llegué a este mundo. «Es impresionante. Subir esta cuesta con esa bicicleta, es algo increíble». Sus mejillas se sonrojaron. «Oh, no, para nada, solo es costumbre». «Eso no es costumbre», aseguré, acercándome. «Eso es potencia pura. Resistencia». Señalé su mamachari. «Si puedes hacer eso con esto, imagínate con una bicicleta de carreras». Sus ojos se iluminaron por un instante, antes de opacarse. «No, no creo que eso sea para mí. Solo soy un otaku». «Yo también», confesé, y fue fácil porque era la verdad de Kaito y un eco de mi vida pasada. «Los anime, los videojuegos, Love Live es genial, ¿verdad?». Su rostro se transformó. La timidez se evaporó, reemplazada por un éxtasis de reconocimiento. «Tú también». «Ah, aquí no hay quien viva. Es mi vida». Reímos. Hablamos de animes, de cómics, de la emoción de encontrar a un aliado en un mundo de normales. Le mostré la revista de ciclismo que acababa de comprar. «Mira esto», dije, abriendo una página al azar, mostrando una foto de un sprinter en pleno esfuerzo. «Habilidad Mohara detectada. Técnica de sprint explosión de cadera ha sido copiada. Nivel de habilidad 1. Mi cuerpo registró la información, un nuevo dato en mi creciente base de datos». Onoda miraba la foto con admiración pura, sin malicia. «Son como superhéroes», murmuró. «Tú podrías ser uno», le dije, y lo decía en serio. «Oye, Onoda. Me acabo de interesar en el ciclismo. En Sogoku hay un club, ¿sabes? ¿Qué te parece si investigamos juntos?». La propuesta era una semilla. Modesta. «No unámonos, no hagamos historia. Solo investiguemos juntos». Era la manera de no asustarlo. Sus ojos brillaron detrás de los cristales. ¿De verdad? ¿Irías conmigo? Claro. No conozco a nadie más. Será más divertido así. Mientras caminábamos hacia el edificio escolar, una determinación férrea se forjó dentro de mí. Miré mis estadísticas mentales una vez más. 8, 9, 7, 9, 9. Y la de Onoda. 10. En resistencia. Yo tenía el sistema. Podía copiar cualquier técnica, podía ver la fuerza de mis rivales. Pero él tenía el corazón. El motor infinito. No solo quería ser el número 1. Quería llegar a esa cima con él a mi lado. Quería que ese 7, 10 se convirtiera en un 10 con sudor y esfuerzo real, no solo copiado. Quería que su 4 en fuerza y su 3 en velocidad se dispararan hasta el infinito. El camino hasta la cima del ciclismo japonés era esa cuesta interminable que Onoda subía todos los días. Y yo, Kaito Suzuki, con un sistema absurdo y un cuerpo de prodigio, iba a pedalear a su lado, copiando, aprendiendo y, por primera vez en cualquiera de mis vidas, viviendo de verdad. El primer paso no había sido sobre un pedal, sino hacia una amistad. Y sonaba, sin duda, a el mejor comienzo posible. Capítulo 2. La primera pedalada de un dios. El camino a casa de Onoda fue una ceremonia de iniciación. Caminamos junto a nuestras bicicletas, su mamachari chirriante y mi bicicleta de carretera, una máquina elegante pero de gama media que los recuerdos de Kaito me decían que había comprado por pura moda, mientras él parloteaba, eufórico, sobre el último episodio de Love Live.
Cada gesto suyo, cada exclamación, era tan genuina que resultaba contagiosa. Yo asentía, sonreía y, en secreto, activaba mi ojo una y otra vez sobre él. No por sus estadísticas, que ya conocía, sino por algo más. Habilidad de espíritu indomable detectada. Ha sido copiada y almacenada. Nivel de habilidad. 1. Habilidad pasión pura detectada. Ha sido copiada y almacenada. Nivel de habilidad. 1. Eran habilidades etéreas, no físicas, pero las sentí alojarse en mi pecho como brasas cálidas. Onoda no solo tenía un 10 en resistencia, tenía el corazón de un campeón sin saberlo. Y yo, el triste trasplantado con un sistema tramposo, estaba robando chispas de ese corazón. Mi madre hace los mejores onigiri del mundo. Dijo de pronto, desviándose hacia la entrada de una casa modestísima. Tienes que probarlos. No supe negarme. La señora Onoda era una mujer de sonrisa fácil y ojos bondadosos, exactamente como imaginaba a la madre de un chico como Sakamichi. Me recibió con una calidez que me desarmó. En mi vida anterior, la única cena caliente era la que pedía por delivery. Mientras devoraba un onigiri de salmón, que estaba, efectivamente, sublime, mi mirada se clavó en un póster antiguo pegado en la nevera. Era de un ciclista subiendo un puerto nevado, el rostro contraído por el esfuerzo, las ruedas cortando la nieve virgen. Habilidad mojará detectada. Técnica de ascenso en clima adverso paso de montana ha sido copiada. Nivel de habilidad. 1. Un escalofrío me recorrió la espalda. No solo aprendía de personas. Aprendía de imágenes. De recuerdos. Este sistema era más profundo, y más aterrador, de lo que pensaba. Ese es Bernard Hinault, dijo la madre de Onoda, siguiendo mi mirada. El hermano mayor era un fanático. Sakamichi conserva todas sus revistas. El hermano mayor. Una figura casi mítica en la historia de Onoda. El origen de todo. Asentí, conteniendo la avalancha de información que mi cerebro quería procesar. Kaito-kun también está interesado en el ciclismo, dijo Onoda, con un hilo de voz. ¡Qué bien!, exclamó su madre. Sakamichi siempre ha admirado a los ciclistas. Tal vez podáis ir juntos a ver el club algún día. Onoda y yo intercambiamos una mirada cómplice. La semilla estaba plantada. La mañana siguiente amaneció con una claridad cristalina. Había dormido mal, la mente bullendo con números, técnicas y la imagen de un 7-10 que se burlaba de mí desde la oscuridad. Mi resistencia. Mi punto flaco. Necesitaba poner a prueba el sistema. Necesitaba pedalear. Encontré una ruta solitaria, una carretera secundaria que serpenteaba por las colinas traseras de Chiba. Me subí a la bicicleta, y por primera vez, me preparé para usar mi cuerpo no como un turista, sino como un instrumento. Habilidad sincronización neural en curso. Integrando técnicas almacenadas con memoria muscular del huésped fue como si un interruptor se encendiera. Mi postura se ajustó por sí sola, la espalda se alargó, los brazos se flexionaron en el ángulo perfecto. Mis pies encontraron el punto óptimo de los pedales automáticos con una naturalidad aterradora. Era el sistema, traduciendo el conocimiento robado en acción física. Empecé a pedalear. Suave al principio. La bicicleta respondía con una fluidez que no recordaba. Era como si la máquina fuera una extensión de mis propios nervios y tendones. Miré mis estadísticas en tiempo real, proyectadas en el borde inferior de mi visión periférica. Velocidad. 9-10 activa fuerza. 8-10 activa agilidad. 9-10 activa equilibrio. 9-10 activa resistencia. 7-10, los primeros 15 minutos fueron una euforía divina. Volaba. El viento silbaba en mis oídos, un rugido suave y constante. La carretera se deslizaba bajo mis ruedas como una cinta negra. Superé a otros ciclistas con un esfuerzo que parecía visible. Una leve presión en los pedales y me proyectaba hacia adelante. Mi 9 en velocidad y mi 9 en agilidad eran un cheatcode absoluto. Era como jugar un videojuego en modo fácil. Pero entonces, la carretera comenzó a inclinarse. Una pendiente larga, constante, no tan brutal como la cuesta de la escuela, pero lo suficientemente larga para poner a prueba una verdad. Mis piernas, que hasta entonces habían sido resortes de acero, comenzaron a sentir el peso. Mi respiración, que era un ritmo constante y controlado, se volvió más jadeante. El 7-10 había despertado. Advertencia. Nivel de ácido láctico aumentando. Eficiencia muscular disminuyendo en un 22%. El mensaje flotó, frío y analítico, en mi mente.
La euforia se esfumó, reemplazada por una realidad dolorosa. Podía copiar la técnica perfecta, podía tener la fuerza bruta y la explosividad, pero me faltaba el cimiento. La base sobre la que se construye toda hazaña ciclista. La capacidad de sufrir, y seguir adelante. Recordé a Onoda. Su 10-10. Su rostro congestionado, gotas de sudor surcando sus gafas, pero sus piernas siguen girando, siempre girando, impulsadas por algo que no era músculo, sino pura voluntad. Habilidad de espíritu indomable, NVL. 1, activada. Habilidad pasión pura, NVL. 1, activada. No fue una transformación mágica. El dolor no desapareció. Mis pulmones siguieron ardieron. Pero algo cambió. La sensación de agotamiento ya no era una pared infranqueable, sino un muro que debía, escalar. La desesperación fue reemplazada por una tenacidad fría. Una chispa del espíritu de Onoda ardía dentro de mí, prestada, pero real. Apreté los dientes, bajé un par de desarrollos, y me concentré en la rotación de mis pedales. Ya no era sobre velocidad. Era sobre ritmo. Sobre constancia. Resistencia. 7-10, experiencia adquirida. Progreso hacia 7-1-10, el número casi me hace perder el equilibrio. ¿Podía subir? ¿No eran estáticas? El sistema no solo copiaba, sino que también me permitía mejorar. Troug, el esfuerzo real. Fue el descubrimiento más importante hasta ahora. El sistema era la semilla, pero el sudor era el agua que la hacía crecer. Alcancé la cima de la colina con el torso pegado al manillar, saboreando el aire como si fuera el elixir de los dioses. Me detuve, temblando, y me volví para mirar la pendiente que había ascendido. Había sido una batalla, pero la había ganado. Desde lo alto, la vista era espectacular. Chiba se extendía a mis pies. Y en ese momento de triunfo solitario, lo vi. Un ciclista, enfundado en un maillot de licra negra impecable, subía la misma pendiente que yo acababa de sufrir. Su postura era perfecta, un modelo de eficiencia. No mostraba ni un ápice de esfuerzo. Era como si la gravedad no aplicara para él. Mi ojo se activó por puro instinto. Nombre: Shunsuke Imaizun. Mi fuerza: 8-10, velocidad: 8-10, resistencia: 8-10, agilidad: 7-10, equilibrio: 8-10, Imaizumi. El prodigio. El corredor completo. Todas sus estadísticas eran sólidas, redondas, sin un punto flaco claro. Un 8 universal. La antítesis de mi perfil de genio desigual. Me miró al pasar. Sus ojos, fríos y evaluadores, se posaron en mi bicicleta, en mi postura aún jadeante, y luego en mis ojos. No hubo reconocimiento, solo una evaluación rápida y despectiva. Un 8 universal mirando a un 9 veloz que se ahogaba en su propio 7 de resistencia. Sin decir una palabra, incrementó su cadencia y desapareció en la curva de la carretera, dejándome comiendo su polvo. No sentí envidia. Sentí emoción. Aquel no era un rival cualquiera. Era un punto de referencia. La encarnación de la excelencia equilibrada a la que debía aspirar. Y sin embargo, al verlo alejarse, supe con certeza que mi camino no era el suyo. Mi camino estaba en la cuesta de la escuela, con un chico asustadizo y una bicicleta con canastilla. Mi camino era aceptar mi 7, abrazarlo, y transformarlo a fuerza de sudor y de las chispas robadas de un espíritu indomable. Imaizumi quería ganar. Yo, con todo y mi sistema de Dios, necesitaba algo más. Necesitaba merecerlo. Y la primera lección para merecerlo no era sobre cómo pedalear más rápido, sino sobre cómo sufrir mejor. Y para eso, solo había un maestro posible. Me subí a la bicicleta y comencé el descenso, esta vez activando mentalmente la línea de corte que había copiado. El viento rugió con una furia nueva. La carretera se convirtió en una blur. Y sonreí, porque por primera vez, el miedo sabía a libertad. Capítulo 3. El ritmo de un corazón indomable. El descenso fue una epifanía de vértigo controlado. La técnica línea de corte que había robado de una página de revista fluía por mis nervios como si siempre hubiera sido mía. Incliné el cuerpo, distribuyendo el peso con una precisión que venía de un 9-10 en equilibrio que no me pertenecía, pero que usaba con la avidez de un ladrón de guante blanco. El viento dejó de ser un enemigo para convertirse en un aliado que silbaba a mi favor. Imaizumi ya no estaba a la vista. Su desprecio me había energizado más que cualquier varita energética. Pero la lección de la colina estaba grabada a fuego en mis músculos doloridos.
La velocidad sin resistencia era un fuego artificial, brillante, efímero y, al final, inútil. Mi destino no era la carretera solitaria. Era la cuesta de la escuela Soukou. Al día siguiente, llegué antes del amanecer. El aire era frío y quieto, prometiendo un calor sofocante más tarde. Me apoyé en el manillar, observando el camino vacío que serpenteaba colina arriba. Mi 7-10 parecía gritar desde el silencio, un recordatorio humillante. Entonces lo vi. Un punto a lo lejos, moviéndose con la torpeza familiar de un elefante sobre ruedas. Onoda. Su mamachari chirriaba con cada pedalada, un soncho de esfuerzo puro. Ni siquiera me había visto. Su mundo se reducía a la siguiente rotación, al siguiente metro de asfalto conquistado. Sonreí. Ahí estaba mi respuesta. Mi maestro. Esperé a que estuviera a mitad de la cuesta, cuando su respiración ya era un jadeo audible y el sudor empezaba a empañar sus gafas. Entonces, me subí a mi bicicleta y pedaleé para alcanzarlo. Buenos días, Sakamichi-kun. Dije, igualando su ritmo con un esfuerzo que, para mí, era aún mínimo. Él se sobresaltó tanto que casi se sale del camino. Kakaito-kun. ¿Qué haces aquí tan temprano? He pensado en lo que dijimos. Lo del club de ciclismo, mentí parcialmente. Pero antes de ir, quería calibrar mi condición. Y viéndote ayer, pensé que no había mejor motivación. Su rostro se sonrojó intensamente. Oh, no. Yo solo, voy lento. Soy un estorbo. Al contrario, dije, y activé mi ojo sobre él. Los números seguían igual, pero una barra de progreso casi invisible, una finísima línea dorada, parpadeaba junto a su 10-10 en resistencia. Estaba acumulando experiencia, milímetro a milímetro, sin un sistema que se lo cuantificara. Era puro mérito, eres increíblemente constante. Eso es más valioso que cualquier explosión de velocidad. Empecé a pedalear a su lado, sincronizando mi ritmo con el suyo. No se trataba de ir rápido. Se trataba de no parar. Y para mí, acostumbrado ya a mis 9 en velocidad y agilidad, fue la prueba más difícil hasta ahora. Mi cuerpo, mi sistema, gritaban por desatar toda esa potencia, por volar colina arriba y dejar atrás la molestia. Pero me contuve. Miré su espalda, encorvada pero determinada, y activé las habilidades que le había robado. Habilidad Espíritu Indomable, NVL. 1, en sincronización, habilidad Pasión Pura, NVL. 1, en sincronización, no fue un cambio dramático. Fue sutil. Como si un segundo corazón empezara a latir dentro de mi pecho, marcando un ritmo más lento pero infinitamente más profundo. El dolor en mis piernas no desapareció, pero dejó de ser una razón para rendir. Se convirtió en un simple dato, en la banda sonora del esfuerzo. Resistencia. 7-1-10, experiencia adquirida. Progreso hacia 7-2-10, Onoda me miró con curiosidad. Kaito-kun, tu postura es, muy profesional. Me di cuenta de que sin quererlo, había adoptado la técnica de ascenso paso de montaña que copié del póster de su nevera. Mi cuerpo se balanceaba con una eficiencia perfecta, desperdiciando la mínima energía. ¿Ah, este? Dije, improvisando. Lo vi en un video. Se llama, pedalear redondo. Se trata de ser suave. Wow. Sus ojos brillaron. Parece de verdad. Habilidad Mohara detectada. Técnica pedaleo redondo ha sido observada y copiada. Nivel de habilidad. Tosque. Onoda acababa de copiar mi propia técnica copiada y mejorarla con solo verla. Su 5-10 en agilidad era una mentira. Su verdadera estadística era un 10-10 en aprendizaje intuitivo. Este chico era un monstruo de otro nivel. Llegamos a la cima juntos. Él, empapado en sudor, respirando como si el mundo se acabara. Yo, con el torso menos ardiente de lo que había estado el día anterior en la colina solitaria. Hemos llegado, jadeó Onoda, con una sonrisa triunfal que podía derretir glaciers. Sí, asentí, y mi sonrisa era genuina. Llegamos. En ese momento, un destello rojo apareció como un meteorito iracundo. Una bicicleta de contrarreloj, manillar de cuernos de carbono, y montada por un ciclista con un casco rojo y un cabello que parecía una llama. Nombre. Shikichi Naruko Fuerza. 7-10 Velocidad. 9-10 Resistencia. 6-10 Agilidad. 8-10 Equilibrio. 7-10 Naruto nos rebasó con un rugido de ruedas de alta gama y una nube de arrogancia, pero no sin antes lanzar una mirada burlona hacia la mamachari de Onoda.
Jo, jo, jo. Un tractor en la carretera. Abran paso. Gritó, y su risa áspera se perdió cuesta abajo. Onoda se encogió, su triunfo momentáneo evaporado por el desdén de un extraño. Su espíritu, tan fuerte ante la adversidad física, era frágil ante el ataque social. Pero yo ya había visto sus números. Naruto era pura explosión, puro talento bruto en velocidad 9-10, sostenido por una resistencia pésima 6-10. Era el espejo de mis propias debilidades, pero sin la conciencia de tenerlas. Era un cohete destinado a quedarse sin combustible. Y mi sistema ya había hecho su trabajo. Habilidad Mohara detectada. Técnica de sprint aceleración explosiva ha sido copiada y almacenada. Nivel de habilidad 1, no le hagas caso, dije, poniendo una mano en el hombro de Onoda. Él va rápido, pero se cansa enseguida. Tú puedes seguir para siempre. Eso es mucho más poderoso. Onoda me miró, asombrado de que alguien le dijera que su lentitud era un poder. ¿Crees que podríamos ir a ver el club de ciclismo hoy? Preguntó, con un hilo de voz. Claro que sí, respondí. Después de clases. Juntos. Mientras bajábamos la cuesta, una determinación nueva ardía en mí. Ya no se trataba solo de mejorar mis 7, 10 o de coleccionar habilidades. Se trataba de proteger esa llama de pasión pura que ardía en Onoda. Demostrarle a Naruto, a Imaizumi, a todos los que subestimaban el esfuerzo silencioso, que la constancia era el arma más letal. Y yo, con mi sistema capaz de robar el fuego de los dioses y el corazón de un héroe, sería el puente. Sería el amigo que le mostraría el camino y, al mismo tiempo, el alumno que aprendería la lección más importante. Que detrás de cada número, hay una historia de sudor. Y la de Onoda era una epopeya que apenas comenzaba. Capítulo 4. El eco del esfuerzo verdadero. El sonido del timbre de salida fue la banda de inicio de una carrera que solo existía en mi cabeza. Onoda me esperaba junto a su mamachari, su mochila llena de nervios y onigiris. Yo, por mi parte, sentía el zumbido de mi sistema como una corriente de baja frecuencia, ansioso por analizar, por copiar, por devorar cualquier nueva técnica que el club de ciclismo de Sogoku pudiera ofrecer. ¿Listo? Pregunté, intentando sonar tranquilo. Creo que sí, murmuró él, ajustándose las gafas. El camino al edificio del club fue una procesión de suspiros y dudas por parte de Onoda. Cada paso parecía aumentar su convicción de que era un error. Yo, en cambio, sentía como cada ventana abierta, cada sonido lejano de ruedas sobre asfalto, activaba mi ojo de forma casi involuntaria. Habilidad de escucha activa detectada. Capacidad de discernir ritmo de pedaleo a distancia ha sido copiada. Nivel de habilidad 1 era absurdo. Hasta los sentidos más básicos se cuantificaban y mejoraban. Este mundo, con sus reglas de anime, estaba moldeando mi realidad de manera delirante. El cobertizo del club de ciclismo era más pequeño de lo que recordaba de la serie, pero emanaba una aura de sudor secado y ambición. Antes de que pudiéramos llamar a la puerta, esta se abrió de par en par. Shikichi Naruto, con su cabello de fuego y su sonrisa desafiante, estaba en la entrada, apoyado en el marco de la puerta. Jo. Río. El club de recolectores de sellos está al lado, chicos. Aquí solo hay máquinas de sufrimiento. Su mirada se posó en mí, reconociéndome de la cuesta, y luego en Onoda, despreciando la mamachari de un vistazo. Mi ojo se activó automáticamente, comparando nuestros números. Su 9 en velocidad era un faro arrogante, pero su 6 en resistencia era un secreto a voces que yo ya conocía. Vinimos a investigar el club, dije, manteniendo la voz neutral. ¿Es libre, no? Claro que sí. Exclamó otra voz. Detrás de Naruto, apareció la figura serena y elegante de Shunsuke Imaizumi. Su presencia era tan fría y calculada como la mañana anterior en la colina. Llevaba un traje de entrenamiento impecable. Sus ojos, grises y analíticos, me escudriñaron, ignorando por completo a Onoda. Era como si ya me hubiera catalogado. Un rival potencial, aunque defectuoso. Cualquiera con interés es bienvenido, dijo Imaizumi, aunque su tono decía claramente cualquiera que pueda ser útil. Habilidad análisis táctico rápido detectada. Ha sido copiada y almacenada. Nivel de habilidad 1. El sistema seguía robando. Imaizumi no solo tenía estadísticas sólidas, su mente era un arsenal estratégico. Fue entonces cuando la vio. Detrás de ellos, en el interior del cobertizo, una bicicleta colgada en un soporte. No era una máquina cualquiera.
Era una obra de arte de carbono y aleaciones, con la pintura desgastada por el esfuerzo y el cuidado. La bicicleta de un corredor de verdad. Mi ojo se enfocó en ella, y por extensión, en la persona que la estaba ajustando con manos expertas. Nombre: Juichi Fukutomi. Fuerza: 9, 10. Velocidad: 9, 10. Resistencia: 10, 10. Agilidad: 8, 10. Equilibrio: 9, 10. Mi corazón se detuvo. Fukutomi. El capitán. El hombre al que llamaban el hacha por su capacidad para cortar el viento y a sus rivales. Sus estadísticas eran aterradoras. Un 10 en resistencia, como Onoda, pero respaldado por un 9 en fuerza y otro 9 en velocidad. Era el corredor completo. La perfección hecha ciclista. Él ni siquiera alzó la vista. Su concentración en el ajuste del cambio trasero era absoluta. Pero mi sistema ya había hecho su trabajo. Habilidad Mohara detectada. Técnica de mantenimiento. Afinación de precisión ha sido copiada. Nivel de habilidad: 1. Habilidad Concentración Inquebrantable detectada. Ha sido copiada y almacenada. Nivel de habilidad: 1. Onoda, a mi lado, parecía paralizado. La presencia de Fukutomi, la intensidad de Imaizumi, la arrogancia de Naruko, era demasiado para él. Se estaba encogiendo, listo para disculparse y huir. Mira, Sakamichi, susurré, señalando no a los ciclistas, sino a la pared trasera del cobertizo. Allí, colgada con orgullo, estaba una vitrina. Y dentro de ella, una figura de anime, brillante y nueva, junto a un cartel que decía: Premio por participación en el torneo de primavera, Inter High. Los ojos de Onoda se abrieron como platos. El miedo fue reemplazado por un destello de reconocimiento absoluto. Eran figuras de anime. En el club de ciclismo. Su mundo y este mundo, de repente, habían chocado de la manera más gloriosa. ¿A que no sabíais que el club da premios así? Dijo una voz femenina y alegre. Una chica con coleta y una sonrisa radiante apareció. Era Miki Kanzaki, la manager. Su energía era un contrapunto perfecto a la intensidad masculina del lugar. Todos los que participan en carreras oficiales reciben algo. Es parte del presupuesto. Explicó, mirando a Onoda con simpatía genuina. ¿Te gustan? Onoda asintió, mudo, incapaz de articular palabra. Habilidad Diplomacia y motivación detectada. Ha sido copiada y almacenada. Nivel de habilidad: 1. Hasta la manager tenía algo que enseñar. Este club era una mina de oro. Naruto resopló. ¿En serio? ¿Vas a unirte por una figura? No, dije yo, contestando por los dos. Nos vamos a unir para ganar más. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta Fukutomi alzó la vista, sus ojos ocultos tras gafas de sol, fijándose por primera vez en nosotros. O, más específicamente, en mí. Sentí el peso de su análisis. Mis 9 y mi 8 se estremecieron bajo su 10 de resistencia. ¿Ganar? Imaizumi frunció el ceño. El ciclismo no es un juego. Lo sé, asentí, manteniendo su mirada. Por eso estamos aquí. Onoda me miró, y por primera vez, vi un destello de algo más que miedo o timidez en sus ojos. Vi curiosidad. Vi el más leve asomo de desafío. En ese momento, supe que la semilla no solo había germinado, había echado raíces. Ya no éramos dos espectadores. Éramos dos aspirantes. Yo, con mi sistema tramposo y mis estadísticas de prodigio desigual. Él, con su corazón de 10, 10 y su mamachari. Naruto se rió, pero era una risa menos segura. Jo. Esto se pondrá interesante. Imaizumi no dijo nada. Solo asintió, una vez, lentamente. Era el reconocimiento más frío que podría obtener, pero era un reconocimiento al fin. Fukutomi volvió a su bicicleta, pero un leve gesto casi imperceptible en su rostro me dijo que había escuchado. Que estaba registrado. Salimos del cobertizo bajo la luz dorada del atardecer. Onoda caminaba a mi lado, silencioso, procesándolo todo. Son muy fuertes, murmuró al final. Sí, admití. Pero nosotros también lo somos. De una manera diferente. ¿Crees que podré conseguir una figura? Preguntó, con una esperanza tan pura que casi dolía. Sakamichi, dije, poniéndole una mano en el hombro. Vas a conseguir tantas figuras que no vas a saber dónde ponerlas. Sonrió, débilmente, pero fue una sonrisa verdadera. Mientras caminábamos, mi mente ya estaba trabajando. Tenía las técnicas. Tenía las estadísticas. Ahora necesitaba la estrategia.
Necesitaba un plan para transformar el 7-10 de Onoda en fuerza y el mío en resistencia en algo que pudiera competir con los monstruos que acabábamos de conocer. El camino a la cima ya no era una idea abstracta. Tenía caras. Imaizumi, el rival perfecto. Naruko, el rival explosivo. Fukutomi, el objetivo final. Y a mi lado, tenía al único que podía enseñarme la lección más importante. Que para ser el número 1, primero había que aprender a no rendirse nunca. El eco de su pedaleo constante, el ritmo de su corazón indomable, ya era la banda sonora de mi nueva vida. Y sonaba a gloria. Capítulo 5. El peso de un nuevo amanecer. El sonido del despertador no fue un sonido, fue un mazo. Cada campanada resonó en mis huesos, en músculos que protestaban con una vehemencia que no sabía que podían tener. El 7-10 en resistencia no era solo un número en una pantalla flotante. Era un dolor sordo y profundo que envolvía cada fibra de mis piernas, un recordatorio físico de mi debilidad fundamental. Había pasado la noche soñando con números y técnicas. Mi mente, hiperactiva gracias al sistema, no dejaba de procesar. La eficiencia robada de Imaizumi, la explosividad de Naruko, la concentración inquebrantable de Fukutomi. Era un collage de habilidades prestadas que aún no sabía cómo encajar. Pero el recuerdo más vívido, el que empujó a mi cuerpo a salir de la cama a pesar de los gemidos de mis cuádriceps, fue la imagen de Onoda. Su 10-10 en resistencia no era un don mágico. Era la suma de miles de madrugadas, de subidas infinitas a esa cuesta con su mamachari. Era puro mérito. Y si él podía hacerlo día tras día, yo, con mis 9 en casi todo lo demás, no tenía excusa. El aire de la mañana era aún más frío que el día anterior, prometiendo un invierno cruel para los ciclistas. Cuando llegué a la cuesta, Onoda ya estaba allí, a medio camino, su silueta familiar recortada contra el cielo plomizo. Su respiración formaba nubecitas blancas en el aire frío. No me había visto. Su mundo era, una vez más, el siguiente pedal. Sonreí, a pesar del dolor. Ahí estaba mi ancla. Mi faro. Empujé mi bicicleta y comencé la ascensión. Esta vez, no activé ninguna técnica robada. No me concentré en la eficiencia o en la postura perfecta. Solo me concentré en seguirlo. En igualar su ritmo lento, constante, implacable. El dolor fue inmediato, un fuego familiar que ardía en mis pulmones y mis piernas. Pero hoy era diferente. Hoy no era una sorpresa. Era un enemigo conocido. Resistencia. 7-2-10 experiencia adquirida. Progreso hacia 7-3-10 el número apareció, frío y objetivo, pero esta vez no me llenó de euforia. Me llenó de determinación. Cada decimal ganado era un grano de arena en una playa infinita, pero era mi grano de arena. Sudado. Ganado. Alcancé a Onoda. Buenos días, saludé, con una voz que sonó más ronca de lo habitual. Él se sobresaltó, pero esta vez no casi se cae. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Kakaito-kun otra vez aquí. Parece que sí, asentí, jadeando. Tu ritmo es, adictivo. Pedaleamos en silencio durante un minuto, solo el sonido de nuestras cadenas y nuestra respiración sincronizada llenando el aire. Fue entonces cuando noté algo. Una pequeña variación en su pedaleo. Un microajuste casi imperceptible en la forma en que inclinaba el torso en una curva particular de la cuesta. No era una técnica de un manual. Era algo orgánico, desarrollado por pura intuición y miles de repeticiones. Mi ojo se activó por puro instinto. Habilidad Mohara detectada. Técnica de eficiencia en ascenso. Instinto de la cuesta ha sido copiada y almacenada. Nivel de habilidad. 1 otra vez. Onoda, sin saberlo, sin esfuerzo, estaba creando técnicas que mi sistema categorizaba como habilidades robables. Era un genio natural. Un prodigio del esfuerzo puro. Su 5-10 en agilidad era la mentira más grande que había visto. Su verdadera agilidad era mental, para sentir la bicicleta y la carretera de una manera que los números no podían capturar. La técnica se integró en mi cuerpo. El dolor no desapareció, pero mi avance se volvió un poco más fluido, un poco menos costoso. Un 7-3-10 que rendía como un 7-5-10 gracias a una habilidad robada a un chico que ni siquiera sabía que la tenía. Resistencia. 7-3-10 eficiencia mejorada. Rendimiento equivalente a 7-5-10 llegamos a la cima. Onoda, como siempre, exhausto pero radiante. Yo, menos destruido que el día anterior, pero aún lejos de estar bien.
Kaito-kun, dijo él, de pronto, con un tono de voz más serio. ¿De verdad crees que puedo ser útil en el club? No tengo una bici de carreras. Solo sé subir cuestas, lentamente. Miré sus ojos llenos de duda detrás de los cristales empañados. La emoción del día anterior por las figuras de anime se había disipado, reemplazada por la cruda realidad de la autoexigencia. Sakamichi, dije, poniéndome serio. ¿Sabes qué es un domestique? Él negó con la cabeza, confundido. En ciclismo, expliqué, no todos los corredores están hechos para ganar carreras. Algunos son gregarios. Domestiques. Su trabajo es proteger al líder, traerle agua, cortar el viento para él, perseguir escapadas. Son la armadura y la lanza del equipo. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Tú, con tu resistencia, podrías pedalear al frente de un pelotón durante horas, protegiendo a un sprinter como Naruko, o a un escalador como Imaizumi, del viento. Les ahorrarías una energía vital. Eso no es ser lento. Eso es ser una pieza fundamental. Eso es ser un héroe. Los ojos de Onoda se abrieron como platos. La idea de que su lentitud pudiera ser un superpoder, una herramienta estratégica, era algo que nunca había considerado. Su mundo siempre había sido binario. Los rápidos ganan, los lentos pierden. Cortar el viento. Murmuró, como si las palabras fueran un hechizo mágico. Sí, asentí. Y para eso, necesitas una bicicleta de carreras. Necesitas aprender a ir en pelotón. Necesitas un equipo. En ese preciso momento, como si el guión de nuestra vida lo hubiera planeado, un coche se detuvo a un lado de la carretera. La ventana del conductor se bajó y la manager, Miki Kanzaki, asomó la cabeza con su sonrisa característica. «Buenos días. Vaya, sois muy madrugadores», gritó. «El club tiene un presupuesto para material de nuevos miembros. Y por casualidad, tenemos una bicicleta de carreras de talla pequeña que nadie usa. Es casi nueva». Onoda y yo nos quedamos mudos. La sincronicidad era tan absurda que resultaba cómica. Mi sistema, siempre activo, analizó la situación. Probabilidad de coincidencia fortuita. 0,4%. Probabilidad de intervención narrativa, plot armor. 99,6%. Casi sonrío. Este mundo no solo funcionaba con estadísticas, también funcionaba con los clichés gloriosos del anime. Y yo estaba dispuesto a aprovecharlos al máximo. ¿De verdad?, preguntó Onoda, su voz temblorosa. «Claro», confirmó Miki. «Podemos ir a verla ahora. Subid». El viaje en coche hasta el cobertizo fue un sueño para Onoda y un ejercicio de análisis para mí. Miki parloteaba sobre los horarios de entrenamiento, las normas del club, la próxima Inter-High. Cada dato era procesado, archivado y cuantificado por mi mente. Al llegar, la bicicleta estaba allí, apoyada contra la pared. No era una máquina de última generación, pero era ligera, aerodinámica y, lo más importante, estaba impecable. Era un caballo de guerra esperando a su jinete. Onoda se acercó a ella como si fuera una reliquia sagrada. Extendió una mano y tocó el manillar de carbono con reverencia. Habilidad amor por la máquina detectada. Ha sido copiada y almacenada. Nivel de habilidad. 1 por supuesto. Hasta su puro amor por una bicicleta era una habilidad cuantificable. «Es preciosa», susurró. «Pruébala», le animé. «Da una vuelta». Con manos temblorosas, subió al sillín. Su postura era incómoda, antinatural después de años en la mamachari. Pero entonces, algo cliqueó. Sus pies encontraron los pedales automáticos. Su espalda se enderezó ligeramente. Y una determinación nueva brilló en sus ojos. Pedaleó. Torpemente al principio, luego con una creciente confianza. Dio una vuelta alrededor del aparcamiento del cobertizo. No era rápido. Pero era diferente. Era un ciclista. Desde la puerta del cobertizo, 2 pares de ojos nos observaban. Imaizumi, con los brazos cruzados, su expresión impasible pero atenta. Naruko, con una sonrisa burlona que no llegaba a sus ojos, más curioso de lo que quería admitir. «Jo, jo», gritó Naruko. «Parece un mono en una nave espacial». Pero su burla sonó hueca. Porque incluso él podía verlo. Onoda, en una bicicleta de carreras, ya no era el bicho raro de la cuesta. Era un novato. Y en el mundo del ciclismo, un novio con un corazón de 10 es una promesa peligrosa. Imaizumi se acercó a mí, ignorando a Onoda por completo.
Tú dijo, su voz fría como el acero. ¿Cuál es tu objetivo? Lo miré directamente a los ojos, sin desviar la mirada. Aprender y ganar. Ganar no es solo tener estadísticas, dijo, como si pudiera ver mis 9 flotantes. Es tener la mentalidad. La frialdad. Hay más de una manera de ser fuerte, repliqué. La frialdad es una. La pasión, otra. Y Maizumi frunció el ceño, como si la palabra pasión fuera un concepto extraño y vaguel y desagradable. Dio media vuelta y se fue, pero su espalda rígida decía que la conversación no había terminado. Onoda se detuvo frente a mí, jadeante, con las mejillas sonrojadas por el esfuerzo y la emoción. Kaito-kun. Es increíble. Pesa nada. Sonreí. El viaje comenzaba ahora de verdad. Teníamos la herramienta. Teníamos el equipo. Teníamos el enemigo, o los enemigos, claramente identificados. Y lo más importante, teníamos un 7, 10 y un 10, 10 que, juntos, empezaban a sonar a una canción que el mundo del ciclismo no estaba preparado para escuchar. El primer paso para ser el número 1 no era pedalear más rápido que todos. Era asegurarse de no pedalear solo. Y yo, por primera vez, no estaba solo. Capítulo 6. El primer latido del pelotón. El dolor de la mañana se había transformado en un rumor sordo, un recordatorio persistente pero manejable de mi debilidad. La promesa de la bicicleta nueva para Onoda flotaba en el aire como un aroma a tierra mojada después de la tormenta, lleno de potencial. Pero antes de que pudiéramos saborearla, llegó la realidad en forma de un silbato estridente que cortó el aire del aparcamiento del club al día siguiente. Fukutomi, el hacha, estaba de pie frente al grupo, impasible. A su lado, King, el vicecapitán, con una expresión que prometía sufrimiento. Los miembros regulares, incluidos Maizumi y Naruko, formaban con una rigidez militar, sus bicicletas relucientes como armas recién afiladas. Onoda y yo éramos islas de torpeza en ese mar de eficiencia. Entrenamiento de umbral, anunció Fukutomi, su voz un bajo plan que no requería volumen para imponer autoridad. 20 kilómetros. Ritmo constante. El que se desconecte, hace 10 series de sprints en la cuesta. No hubo más explicaciones. Era una orden. Un ritual de iniciación. Y Maizumi lanzó una mirada hacia mí, un destello frío que decía ahora veremos de qué estás hecho. Naruko sonrió, mostrando los dientes, ansioso por ver arder a los novatos. Habilidad análisis de ritmo de grupo detectada. Ha sido copiada y almacenada. Nivel de habilidad. 1. Mi sistema se activó, escaneando automáticamente la formación, calculando distancias, previendo aceleraciones. Pero era teoría. La práctica era otra cosa. El pelotón arrancó. No fue una explosión, sino un deslizarse suave y poderoso, como un tren de alta velocidad abandonando la estación. El sonido de 50 ruedas girando en sincronía era un zumbido hipnótico y aterrador. Onoda y yo nos vimos arrastrados de inmediato. La estela que dejaban los corredores nos succionó, una fuerza de la naturaleza que no perdonaba titubeos. Por un momento, fue glorioso. Mi 9 en velocidad y mi 9 en agilidad encontraron su hogar. Era como volar en formación. El viento, mi eterno enemigo, desapareció. Solo existía el ritmo colectivo, el susurro de la licra y el crujir del carbono. Pero entonces, el pelotón aceleró. Un ajuste infinitesimal, casi imperceptible para un ojo no entrenado. Para mí, fue como si el suelo se hubiera movido. Mi respiración, que había encontrado un ritmo cómodo, se quebró. Mis piernas, que giraban con fluidez, de repente encontraron una resistencia invisible. El 7-10 despertó de su sueño con una bofetada de realidad. Advertencia. Ritmo cardíaco en zona 4. Umbral de lactato en aproximación. 15 kilómetros restantes. El mensaje parpadeó, frío y urgente, en mi visión. No era solo mi resistencia. Era la intensidad brutal que estos chicos, que parecían colegiales, eran capaces de mantener. Y Maizumi pedaleaba con la eficiencia de una máquina, su 8 universal brillando con una consistencia exasperante. Naruko, a su lado, era un torbellino de energía controlada, su 9 en velocidad dosificándose con una inteligencia que su actitud burlona no delataba. Onoda, a mi izquierda, estaba blanco como la cera. Sus manos agarraban el manillar con fuerza de ahogado. Su postura era rígida, antinatural. Iba a rueda, pero cada bache, cada mini aceleración, lo sacudía como a una hoja en la tormenta. Estaba al borde del pánico.
Relaja los brazos. Le grité, jadeando. Mira la rueda trasera de Imaizumi. Síguela, no luches contra ella. Él me miró con ojos desesperados, pero asintió. Forzó sus músculos a ceder. Su mirada se fijó en la rueda trasera de Imaizumi, en el constante girar de los radios. Poco a poco, su cuerpo empezó a mecerse con el ritmo del pelotón, no contra él. Habilidad Mohara detectada. Técnica de rueda libre ha sido observada y copiada. Nivel de habilidad 1. Una vez más, Onoda, en su agonía, había ejecutado instintivamente una habilidad avanzada. La de confiar en el pelotón y dejarse llevar. Yo no tenía esa opción. Para mí, cada pedalada era una batalla. Mi sistema me bombardeaba con datos. La cadencia óptima, el ángulo de inclinación, la distancia de seguridad. Pero los datos no podían suplir la quema en mis pulmones, el ácido láctico acumulándose en mis piernas. Copié la concentración inquebrantable de Fukutomi, robé la eficiencia de pedaleo de Imaizumi, pero eran parches. El agujero era demasiado grande. A los 10 kilómetros, sentí la primera punzada de un calambre en el gemelo izquierdo. El pánico, frío y sharp, me atravesó. Desconectar aquí no era una opción. Sería una humillación de la que no me recuperaría. Fue entonces cuando pasó. Onoda, que había encontrado un frágil equilibrio, notó mi lucha. Su mirada, llena de su propio miedo, se posó en mí. Y entonces, hizo algo increíble. Con un esfuerzo titánico, se desplazó centímetros hacia adelante, interponiendo su cuerpo entre el viento y yo. No fue un movimiento elegante. Fue torpe, casi peligroso. Pero efectivo. La presión del viento contra mi torso disminuyó. Una fracción, solo una fracción, pero suficiente para que mis pulmones encontraran una bocanada de aire preciosa. Estaba haciendo de domestique para mí. Con su 10 en resistencia, estaba cortando el viento para salvar mi 7-10. Onoda. Grité, entre sorprendido y admonitorio. Tú me diste la idea. Jadeó él, con una sonrisa temblorosa. Cortar el viento. Naruko, que iba justo delante, lanzó una mirada por encima del hombro. Su expresión burlona se desvaneció por un instante, reemplazada por el puro asombro. El novato más patético, en una bicicleta que acababa de estrenar, estaba haciendo un trabajo de gregario de libro. Imaizumi, sin volverse, haberlo sentido. El ritmo del pelotón era un organismo vivo, y Onoda había alterado su flujo de la manera más fundamental. Fukutomi, al frente, no dijo nada. Pero giró la cabeza un grado, lo justo para que sus gafas de sol captaran la escena reflejada en el asfalto. Esa acción, ese acto de pura solidaridad instintiva, me dio algo más que un respiro físico. Encendió una chispa dentro de mí. La pasión pura y el espíritu indomable que le había robado ardieron con una intensidad nueva, alimentadas por el fuego de la gratitud y la rabia contra mi propia debilidad. Apreté los dientes. Ignoré el calambre. Me concentré en la rueda trasera de Onoda, como él se había concentrado en la de Imaizumi. Ya no era sobre aguantar. Era sobre corresponder. Los últimos 5 kilómetros fueron una blur de dolor y determinación. Ya no veía números. Solo veía la espalda de Onoda, su frágil silueta cortando el viento para mí. Cada rotación de mis pedales era un gracias. Cada jadeo, un juramento. Cuando Fukutomi hizo sonar el silbato final, señalando el fin del recorrido, casi me desplomé sobre el manillar. El sudor me empapaba, y mis piernas temblaban de manera incontrolable. Pero había aguantado. No me había desconectado. Onoda se detuvo a mi lado, jadeando igual que yo, pero con una luz diferente en los ojos. Ya no era miedo. Era orgullo. Un orgullo cansado, pero real. Naruto se acercó, rodeándonos con su bicicleta. Jo. No está mal para dos principiantes. Dijo, y aunque su tono era aún burlón, había un nuevo respeto en él. El pequeño Onoda sabe ponerse delante. Y tú, Kaito, tienes una mala leche impresionante para aguantar con esa cara de ahogado. Imaizumi nos miró, dijo nada, y se fue a beber agua. Pero su silencio no era de desprecio. Era de recalibración. Sus 8 universales habían sido desafiados por un 10 en corazón y un 9 en testarudez. Fukutomi se acercó. Su presencia era como un bloque de hielo en el calor del esfuerzo. Suzuki dijo, su voz plana. Tu forma es desastrosa. Te balanceas demasiado. Desperdicias energía. Luego, se giró hacia Onoda. Onoda, tu intuición para el drafting es aceptable.
Sigue así. Fue el elogio más frío de la historia, pero para Onoda fue como si le hubieran dado la medalla olímpica. Se irguió, con los ojos brillantes. Ese sí, capitán. Mientras Fukutomi se alejaba, mi sistema procesó sus palabras no como una crítica, sino como un dato más. Habilidad análisis postural detectada, de Fukutomi. Ha sido copiada y almacenada. Nivel de habilidad. 1 resistencia. 7, 5, 10 experiencia adquirida. Progreso hacia 7, 10 había sobrevivido. No había ganado. No había destacado. Pero me había ganado el derecho a sufrir con ellos otro día. Onoda se me acercó, todavía temblando, pero con una sonrisa de oreja a oreja. Lo logramos, Kaito-kun. Sí, asentí, apoyándome en su hombro, todo cansado para mantener las apariencias. Lo logramos. Gracias. Él se sonrojó. Eres mi amigo Es lo que hacen los amigos. En ese momento, rodeados por el sudor y el esfuerzo, con el sol comenzando a calentar el asfalto, lo supe. No solo estábamos en el club. Éramos parte del club. Habíamos sentido el primer latido del pelotón, y su ritmo, brutal y exigente, ahora latía también dentro de nosotros. El camino era infinito, pero ya no íbamos solos. Íbamos en equipo. Capítulo 7. La geometría del dolor. El silbato de Fukutomi no sonó al día siguiente. En su lugar, nos esperaba un mural de pesadilla dibujado en una pizarra portátil. Era un esquema complejo de líneas, flechas y círculos que se entrelazaban como un nudo de serpientes. En el centro, la palabra sprint destacaba en letras mayúsculas que parecían gritar. King, el vicecapitán, sostenía un puntero con la elegancia de un profesor de universidad que está a punto de destrozar la moral de sus alumnos. Hoy anunció, su voz un contrapunto suave pero letal a la frialdad de Fukutomi, no se suda. Se piensa. El sprint de un equipo no es una explosión de ego. Es una coreografía. Una geometría de sacrificio. Naruto se removió incómodo en su sitio. Su 9 en velocidad era un animal enjaulado que odiaba la teoría. Y Maizumi, en cambio, estaba inmóvil, absorbiendo cada palabra como si fuera un dogma. Onoda miraba el diagrama con la misma expresión de pánico con la que habría mirado un texto en sánscrito. Yo activé mi ojo. No sobre las personas, sino sobre el dibujo. Habilidad análisis táctico avanzado. Formación de sprint detectada. Copiando, 25%, 50%, la información comenzó a fluir hacia mi mente. Líneas de fuerza. Ángulos de protección. El momento exacto en que el Leadout Man debe sacrificar toda su energía para lanzar al sprinter como un proyectil. Era fascinante. Era aterrador. Era un juego de ajedrez a 80 km por hora. La clave, continuó King, señalando un pequeño círculo al final de una cascada de flechas, no es el sprinter. Es el último hombre del tren. El que conduce el pelotón en los últimos 200 metros. Debe tener la valentía de agotarse por completo, de vaciarse, para que otro cruce la línea primero. Naruto resopló. Jo. Suena aburrido. Yo solo quiero cruzar primero. Y morirás solo, sentenció Imaizumi, sin mirarlo. Un sprinter sin equipo es un espectáculo de 5 segundos. Un equipo con un sprinter es una máquina de ganar. Fue la verdad más dura que había dicho. Naruto se quedó callado, su sonrisa desafiante apagada por la cruda lógica. Hoy practicaremos la formación, dijo Fukutomi, por primera vez. En grupos de 3. Imaizumi, Naruto, Suzuki. King, tú con Onoda y Aoyagi. Imaizumi me miró. No había entusiasmo en su mirada, solo evaluación. Naruto puso los ojos en blanco, claramente disgustado por tener que trabajar con el novato desigual. Yo, por mi parte, sentí una punzada de ansiedad. Esto no era sobre resistencia pura. Era sobre precisión, sobre timing, sobre confiar y ser digno de confianza. Todo lo que mi 7-10 en resistencia ponía en riesgo. Nos alineamos en la recta del circuito de entrenamiento. Imaizumi tomó la posición de sprinter. Naruto, de enlace. Yo, de Leadout Man. El sacrificado. Tu trabajo es ponerme a rueda hasta los últimos 150 metros. Me espetó Imaizumi. Ni uno más. Ni uno menos. Si te quedas sin fuerza antes, me dejas expuesto. Si aguantas demasiado, me estorbas. La presión era inmensa. No solo era mi físico. Era mi juicio. El primer intento fue un desastre.
Me concentré tanto en proteger a Imaizumi del viento que me olvidé de dosificar mis fuerzas. Cuando el reloj marcó el momento de desviarme, mis piernas eran de gelatina. Me desplacé torpemente, cortando la línea de Imaizumi y obligándole a frenar. Inútil. Gritó Naruko. Casi me tiras al suelo. Imaizumi no dijo nada. Solo me lanzó una mirada que podría haber congelado el sol. El segundo intento fue el contrario. Tan traumatizado estaba por agotarme pronto que me desvié demasiado pronto. Imaizumi se encontró con el viento de frente con 100 metros por delante, y aunque su 8 en fuerza le permitió cruzar la línea primero, fue una victoria sucia, costosa. Patético, murmuró, pasando a mi lado. Piensas demasiado. El sprint no se piensa. Se siente. Se siente. Sus palabras me golpearon. Yo confiaba en los números, en las habilidades robadas. Pero no sentía el pelotón. No sentía el ritmo de los demás. Miré al otro grupo. Onoda estaba en la misma posición que yo, el Lead Outman para King. Pero allí la dinámica era diferente. King, con paciencia infinita, le daba instrucciones calmadas. Y Onoda, con su 10 en resistencia, no se gastaba en explosiones. Se gastaba en consistencia. Mantenía un ritmo infernalmente constante, un metrónomo de dolor, cortando el viento para King con la terquedad de un mulo. No era elegante. Pero era efectivo. En su tercer intento, ocurrió la magia. Onoda, con los ojos cerrados por el esfuerzo, con la mente seguramente en su mamachar y en la cuesta infinita, mantuvo la línea recta. No se desvió un milímetro. Y cuando King explotó desde su rueda, fue perfecto. Una liberación de energía pura en el momento exacto. Habilidad Mohara detectada. Instinto de línea recta ha sido copiada. Nivel de habilidad. 1. Onoda, una vez más, había creado una técnica desde la pureza de su esfuerzo. No desde la teoría, sino desde el sentimiento. Imaizumi lo vio. Su ceño se frunció. Naruto dejó de quejarse. Deja de mirar mis números, me dijo Imaizumi, de repente, su voz más baja. Y empieza a mirar mi espalda. Cuando mis hombros se bajen 1 centímetro, cuando mi cadencia aumente medio giro, ese es el momento. No lo que diga tu cabeza. Lo que diga mi cuerpo. Fue la primera vez que me habló no como a un rival, sino como a un compañero de equipo. Un compañero de equipo defectuoso, pero necesario. Asentí. Respiré hondo. En el siguiente intento, apagué mentalmente el flujo de datos de mi sistema. Desactivé el ojo. Ya no vi números. Solo vi la espalda de Imaizumi. La licra negra, el movimiento de sus músculos, el leve balanceo de su bicicleta. Pedaleé. Me vacié por delante de él. El viento me golpeó como un muro, pero ya no luchaba contra él. Me fundí con él. Sentí el dolor, lo acepté. Ya no era mi enemigo. Era el combustible de mi sacrificio. Y entonces, lo vi. Un micromovimiento. Una casi imperceptible contracción en sus hombros. La agresión contenida a punto de ser liberada. Ahora. Me desplacé a la izquierda con un movimiento limpio, rápido, dejando un túnel de aire limpio para él. No pensé. Sentí. Imaizumi explotó. Fue como si un reactor nuclear se hubiera activado a mi lado. El aire que succionó me hizo tambalear. Naruko, detrás de nosotros, gritó algo que sonó a aprobación salvaje. Imaizumi cruzó la línea como un rayo. Yo me detuve unos metros más allá, doblado sobre el manillar, vacío, exhausto, pero con una sensación de triunfo completamente nueva. No había ganado. Me había usado. Y lo había hecho bien. Imaizumi dio la vuelta y se acercó a mí. No sonrió. Pero asintió. Una sola vez. Fue el mayor elogio que podría haber recibido. Bien, dijo. Una sola palabra. Pero para mí, valió más que cualquier aumento decimal en mis estadísticas. Naruto me golpeó en el hombro. Jo. Por fin aprendiste, Kaito. Casi pareces de verdad un ciclista. Onoda vino corriendo, con King detrás, sonriendo. Kaito-kun. Lo has hecho genial. Era igual que en los vídeos. Sonreí, sin aliento para hablar. Miré a Imaizumi, luego a Onoda, y finalmente a mis propias manos, todavía temblorosas por el esfuerzo. Había aprendido la lección más valiosa hasta ahora. El sistema me daba el conocimiento, pero el equipo me daba el sentido.
Podía copiar la técnica de un campeón, pero solo el sudor compartido, la confianza ganada a pulso, podía enseñarme el momento exacto en que un campeón está a punto de volar. La geometría del dolor no era solo sobre ángulos y fuerzas. Era sobre el espacio que cedías para que otro brillara. Y hoy, por primera vez, había cedido ese espacio a la perfección. No era el número 1. Pero era una pieza crucial en el camino hacia él. Y eso, en ese instante, era suficiente. Capítulo 8. La montaña que susurra el sudor se había secado sobre la piel, dejando una capa salada que ardía bajo el sol de la mañana. Los entrenamientos en el llano, los sprints coreografiados, las lecciones de King, todo eso quedó atrás cuando Fukutomi señaló con su mentón la silueta azul y lejana que dominaba el horizonte. El monte Hakone. El ciclismo se decide en las montañas, dijo, su voz tan plana y cortante como el filo de un hacha. La llanura perdona. La montaña no. Un frío que no tenía que ver con la temperatura me recorrió la espina dorsal. Mi 7-10 en resistencia, ganado con tanto esfuerzo, parecía una broma cruel ante la mole de roca y vegetación que se alzaba ante nosotros. No era una cuesta. Era un muro. Un juicio final. Naruto palideció visiblemente. Su 6-10 en resistencia era su condena personal, y Hakone era el verdugo. Hasta Imaizumi, con sus 8 universales, apretó los puños con una tensión nueva. Solo Onoda miraba la montaña con una expresión que no era de terror, sino de reverencia. Sus ojos, detrás de las gafas, reflejaban la enormidad del desafío con un brillo que yo no podía comprender. Para él, cada metro de ascenso no era una tortura, sino una conversación. El viaje en furgoneta hasta la base fue silencioso, cargado de un peso que lo inundaba todo. Las bicicletas parecían sentirlo también, sus cuadros de carbono tensos como cuerdas de arco. Al bajarnos, el aire era diferente. Más frío, más delgado. Cada inspiración sabía a pinos y a esfuerzo anticipado. Subida individual, anunció Fukutomi, ajustándose los guantes. No es una carrera. Es un encuentro. Con la montaña. Y con ustedes mismos. Sus palabras, por primera vez, no sonaron a instrucción, sino a proverbio. Luego, montó y comenzó a pedalear, desapareciendo en la primera curva con una facilidad que parecía sobrenatural. Habilidad Mohara detectada. Economía de movimiento en ascenso ha sido copiada. Nivel de habilidad. Uno ni siquiera lo había visto pedalear. Mi sistema había captado la esencia de su eficiencia solo con la promesa de su partida. Los demás fuimos saliendo en intervalos. Imaizumi primero, con la seriedad de un samurái camino a una batalla perdida. Luego Naruto, que maldijo entre dientes antes de embestir la pendiente con la furia desesperada de quien sabe que va a morir. King y los demás siguieron. Onoda y yo nos quedamos los últimos. Él me miró, nervioso. Kakaito-kun, ¿estás bien? Mis estadísticas parpadeaban en mi visión periférica, una fría advertencia. Resistencia. 7-10. Previsión de estrés. Crítico. Ritmo cardíaco estimado. 95% máximo en km5. Nunca mejor, mentí, con una sonrisa forzada. ¿Tú? Es muy grande, murmuró, mirando hacia arriba. Pero creo que me va a gustar. Activé mi ojo sobre él. Su 10 en resistencia no solo brillaba, pulsaba con una luz tranquila y constante, como un faro en la niebla. No había miedo. Solo anticipación. Empezamos. Los primeros kilómetros fueron un engaño. Una pendiente suave que te hacía creer que podías con esto. Mis 9 en fuerza y agilidad se sentían poderosos, devorando el asfalto. Iba bien. Demasiado bien. Advertencia. Ritmo insostenible detectado. Reducir cadencia un 15% para optimizar recursos. Ignoré la advertencia. La euforía del inicio era un veneno dulce. Quería alcanzar a los demás, demostrar que mis 9 valían algo. A los 5 kilómetros, la pendiente se volvió seria. El asfalto se inclinó de forma malvada. Y mi 7-10 se desvaneció como azúcar en el agua. De repente, era un 5, un 4. Mis pulmones ardían, buscando un aire que parecía haberse vuelto líquido y pesado. Cada pedalada era una agonía. Vi a Naruto más arriba, zigzagueando, luchando contra su 6-10 con pura rabia. Imaizumi, en cambio, era una máquina constante, su 8 en resistencia manteniendo un ritmo implacable que me hacía sentir aún más débil. Pero fue Onoda quien me partió el alma.
No iba rápido. Iba eterno. Su cadencia era la misma que en la cuesta de la escuela. Lenta, metódica, imperturbable. Su rostro estaba congestionado, el sudor le empapaba la camiseta, pero sus piernas giraban con la regularidad de un pistón. Me adelantó sin esfuerzo aparente, sin lucha. Solo, avanzando. Su 10-10 no era una explosión, era una marea. Lenta, pero incontenible. Tú puedes, Kaito-kun. Me gritó al pasar, con una voz jadeante pero llena de una fe genuina que me dolió más que el ácido láctico. La desesperación me engulfió. ¿De qué servían mis 9? ¿De qué servía robar técnicas, si mi cimiento se desmoronaba ante la primera verdadera adversidad? El sistema era un espejismo. Yo era un fraude. Me detuve. No, me derrumbé. Me apeé de la bicicleta, las piernas temblando de manera incontrolable, y apoyé las manos en las rodillas, escutiendo bilis y frustración. El bosque Around era silencioso, indiferente a mi drama. Solo el sonido de mi respiración desgarrada llenaba el aire. Desde arriba, me llegó un sonido. Un susurro. Una melodía. Era Onoda. Cantaba. No una canción de anime, sino una tonada suave, un mantra para mantener el ritmo. Era ridículo. Era hermoso. Era la prueba viviente de que no se trataba de números, sino de armonía. Habilidad Mohara detectada. Zona de resistencia ha sido observada y copiada. Nivel de habilidad. 1 no era una técnica física. Era un estado mental. La capacidad de encontrar un refugio interior donde el dolor era solo un dato más, no un verdugo. Con lágrimas de rabia y vergüenza mezcladas con el sudor, me monté de nuevo en la bicicleta. Ya no iba a luchar contra la montaña. Iba a escucharla. Iba a conversar con ella, como hacía Onoda. Apreté los dientes y busqué mi ritmo. No el de Imaizumi. No el de Fukutomi. El mío. Lento. Dolorosamente lento. Pero constante. Ya no miré hacia arriba, hacia la cima inalcanzable. Miré el siguiente metro de asfalto. Y luego el siguiente. Resistencia. 7, 7, 10. Experiencia adquirida. Progreso hacia 7, 8, 10. El decimal subió, y esta vez supe que era real. Que lo había sudado, llorado y vomitado. Kilómetro a kilómetro, la agonía no disminuyó, pero se volvió familiar. Manejeable. No volví a alcanzar a Onoda, pero su canto se convirtió en un faro lejano que me guiaba. Arriba, oía los gritos de esfuerzo de Naruko, la respiración controlada de Imaizumi. Ya no eran rivales. Eran compañeros de sufrimiento. Cuando finalmente llegué a la cima, vacío, destrozado, fue para encontrar una escena que me quedará grabada para siempre. Naruko estaba tendido boca arriba, como un cadáver, con los ojos en blanco. Imaizumi, de pie pero apoyado en su bicicleta, respiraba con profunda intensidad. Fukutomi, inmóvil, contemplaba el valle como un conquistador. Y Onoda estaba sentado en un guardarraíl, bebiendo agua de una botella con manos temblorosas, pero con una sonrisa serena, pacífica. Había llegado el último, seguramente. Pero había llegado entero. Había disfrutado del viaje. Me vio y su sonrisa se amplió. Kaito-kun. Lo lograste. Asentí, sin aliento para hablar. Me derrumbé junto a Naruko, sintiendo el frío del asfalto a través de la licra. Naruko giró la cabeza hacia mí. Jadeó, pareces, hecho mierda, tú, también, logré responder. Pero, ¿lo logramos? Murmuró, y cerró los ojos. ¿Qué, montaña, más jodida? Imaizumi se acercó y me lanzó una botella de agua isotónica. Tu distribución de esfuerzo fue pésima, pero tu recuperación en la última mitad fue aceptable. Era lo más parecido a un bien hecho que saldría de su boca. Fukutomi se volvió hacia nosotros. Su mirada se posó en cada uno. En Naruko, vaciado. En Imaizumi, calculador. En mí, renacido. En Onoda, pacífico. La montaña no miente, dijo, su voz cortando el viento frío de la cima. Le quita todo lo que sobra. Todo lo que es falso. Y solo deja la verdad. Hizo una pausa, y su mirada se clavó en mí. Ahora sabes cuál es tu verdad. ¿Qué hacer con ella es tu elección? Bajé la mirada. Mi verdad era un 7, 8, 10 que sabía a victoria. Mi verdad era que mis 9 eran inútiles sin cimiento. Mi verdad era que el sistema solo me daba herramientas, pero la obra la tenía que construir yo. El descenso fue una liberación.
Un vuelo frío y temeroso donde mis 9 en agilidad y equilibrio por fin tenían sentido, permitiéndome cortar las curvas con una precisión que hacía gritar a Naruto de alegría y terror. Al llegar abajo, mientras guardábamos las bicicletas en la furgoneta, Onoda se acercó. ¿Estás bien, Kaito-kun? Al principio parecías sufrir mucho. Sí, dije, y esta vez no mentía. Sufrí. Pero aprendí. ¿Qué aprendiste? A que a veces, dije, mirando la cima que ahora nos dominaba, para ser fuerte, primero hay que rendirse. Él frunció el ceño, confundido. No podía entenderlo. Para él, rendirse nunca había sido una opción. Pero yo lo sabía. Me había rendido a mi arrogancia. A la ilusión de que mis números me salvarían. Y al rendirme, había encontrado mi ritmo. Mi verdad. La montaña había whisperado su secreto, y yo, por fin, había escuchado. El camino a la cima del ciclismo no era una línea recta. Era un serpenteo infinito, doloroso y personal. Y yo acababa de conquistar la primera curva. Capítulo 9. El peso de un número. El silencio de la vuelta en la furgoneta era tan denso como la niebla que empezaba a coronar a Kone. Naruto roncaba levemente, exhausto. Y Maizumi miraba por la ventana, sus ojos grises calculando cada curva del descenso que ya habíamos completado. Onoda, a mi lado, seguía con esa sonrisa beatífica de quien ha encontrado su paraíso personal en el infierno del esfuerzo. Y yo sentía el 7, 8, 10 en resistencia como una marca al rojo vivo en el alma. No era suficiente. No sería nunca suficiente para seguir el ritmo de un 10, para igualar la constancia de un 8 universal, ni para contener la explosividad de un 9 veloz. Fukutomi tenía razón. La montaña no mentía. Y me había gritado mi verdad. Era el eslabón débil. Pero el sistema, esa entidad fría y lógica en mi mente, no entendía de derrotas morales. Solo de datos. Y tenía hambre. Al llegar al cobertizo, mientras los demás se dispersaban hacia los vestuarios con pasos pesados, mi mirada se clavó en el interior del almacén. Allí, en un soporte, descansaba la bicicleta de Fukutomi. No la que había usado hoy, sino su máquina de contrarreloj, un animal de carbono con manillares de cuerno que parecía diseñado para cortar la realidad en dos. Sin pensarlo, como un sonámbulo, me acerqué. Los demás ya se habían ido. Estaba solo. El aire olía a aceite de cadena y goma caliente. Extendí la mano y toqué el cuadro. Era frío y liso como la piel de una serpiente. Análisis de material. Fibra de carbono T1100G. Rigidez. 9, 8, 10. Pérdida de energía. 0,2%. La información fluyó sin que yo la pidiera. Pero no era lo que buscaba. No quería datos del material. Quería lo que había dentro. El secreto de su 10 en resistencia. La esencia de su frialdad inquebrantable. Cerré los ojos y apreté la mano alrededor del tubo superior. Fue un gesto desesperado, casi un ruego. Habilidad mojará forzada. Búsqueda de huella de rendimiento, mi mente se convulsionó. Una avalancha de sensaciones que no eran mías me golpeó con la fuerza de un martillo. Frío. No el frío del carbono. El frío de una determinación absoluta. El sonido del viento a 80 km por hora en solitario. La quemazón de unos pulmones que han aprendido a no quejarse. La imagen de una meta, siempre lejana, siempre clara. La aceptación total del dolor como un estado natural, no como un enemigo. La negación de cualquier distracción. La eliminación de todo lo que no sea eficiencia pura. Una mente tallada en hielo. Un corazón que late solo para bombear sangre, no para sentir. Era demasiado. Demasiado intenso. Demasiado ajeno. No era una técnica. Era una filosofía. Una forma de existir que borraba todo rastro de humanidad a cambio de la perfección en el sufrimiento. Retiré la mano como si me hubiera electrocutado. Jadeaba. Sudaba frío. Esa no era la respuesta. No podía serlo. Robar eso sería robarme a mí mismo. Sería convertirme en un fantasma, en un eco de Fukutomi. Y yo no quería ser el hacha. Quería ser Kaito. ¿Qué crees que estás haciendo? La voz, gélida y cortante, me heló la sangre. Y Maizumi estaba en la puerta, sus brazos cruzados, su mirada acusadora. Lo había visto todo. Yo, solo, tartamudeé, sintiéndome como un ladrón pillado infraganti. Esa no es tu bicicleta, dijo, avanzando un paso. Su tono no era de enfado, sino de desprecio. El rendimiento no se roba de una máquina.
Se gana en la carretera. Sudándolo. Lo sé, logré decir, recuperando algo de compostura. No era lo que pensaba. No, espetó. Pensabas que había un atajo. Siempre piensas eso. Se nota en cómo pedaleas. Miras los números, no la carretera. Buscas el truco, no la verdad. Sus palabras me golpearon con más fuerza que cualquier rampa de Akone. Porque tenían razón. El sistema era mi atajo. Mi trampa. Me había dado tanto que había olvidado cómo se sentía ganar las cosas de verdad. ¿Crees que no lo sé? Le solté, con más amargura de la que pretendía. ¿Crees que no veo que todos sois mejores que yo? Que Onoda, con su mamachari, tiene más corazón que yo con todas mis estadísticas robadas. Y Maizumi parpadeó, sorprendido por el estallido. Se quedó en silencio un momento. Onoda no roba, dijo al final, su voz un poco menos fría. Onoda da. Da su esfuerzo. Su constancia. Eso es por lo que se le respeta. Me miró de arriba a abajo. Tú solo tomas. Y eso es por lo que no se te respeta. Me dejó con esa frase clavada en el pecho como un puñal. Se dio la vuelta y se marchó, dejándome solo con el fantasma de Fukutomi y mi propia vergüenza. Pasó la semana. Los entrenamientos continuaron, pero algo había cambiado en mí. Ya no buscaba activamente robar habilidades. Intentaba, con torpeza, aprender de la manera difícil. Observaba. Intentaba imitar. Fallaba. Una y otra vez. Fue en una de esas tardes, mientras Onoda y yo practicábamos cambios de ritmo en un circuito secundario, que ocurrió. Un niño, en una bicicleta con ruedines, se cruzó de repente en nuestro camino. Iba persiguiendo un globo. Onoda, que iba delante, lo esquivó con una torpeza milagrosa que solo él podía tener. Pero yo, que iba a su rueda, reaccioné por puro instinto. Todo pasó en una milésima de segundo. Mi 9 en agilidad se activó sin que yo lo pensara. Incliné la bicicleta de una forma que desafió la física, esquivando al niño por centímetros. Pero el movimiento fue tan brusco que perdí el control. La rueda delantera patinó sobre una mancha de gravilla y me fui al suelo con un crujido seco de carbono y hueso. El dolor fue inmediato y agudo en mi hombro izquierdo. Onoda gritó y se apresuró a ayudarme. Kaito-kun. ¿Estás bien? Análisis de daños. Contusión en articulación acromioclavicular. Ligero esguince. Dolor. 6/10. Movilidad reducida en 40%. Aparté mentalmente el mensaje. No necesitaba que mi sistema me lo dijera. Lo sentía. Estoy bien, mentí, incorporándome con dificultad. Solo un rasguño. Pero no estaba bien. Al día siguiente, el dolor era una presencia constante, un recordatorio punzante de mi error. Y en el entrenamiento de pelotón, se hizo insoportable. Cada bache, cada cambio de ritmo, enviaba una descarga de dolor por mi brazo. Mi 9 en equilibrio fluctuaba peligrosamente. Iba a rueda de Onoda, pero era una carga. Un lastre. Él lo notó. Sin decir nada, sin pedir permiso, volvió a hacerlo. Se desplazó ligeramente, interponiendo su cuerpo, cortando un viento que ni siquiera era fuerte, solo para darme un respiro. Para aliviar, aunque fuera una fracción, la tensión en mi hombro. No fue un gesto grandioso. Fue pequeño. Casi invisible. Pero para mí, fue un balde de agua fría en la cara. Y Maizumi me había acusado de solo tomar. Y aquí estaba Onoda, dándome una vez más, sin pedir nada a cambio. Dándome su viento. Su protección. Su amistad. Algo se quebró dentro de mí. El orgullo. La obsesión por los números. La dependencia del sistema. Esa noche, en mi habitación, me miré al espejo. Vi al trasplantado, al intruso con estadísticas robadas y una resistencia de 7, 8, 10, que se quejaba por un esguince. Y tomé una decisión. Al día siguiente, antes del amanecer, fui a la cuesta de la escuela. No con mi bicicleta de carreras. Con una vieja bicicleta de paseo que encontré en el trastero de los Suzuki. Pesaba el triple. Los cambios chirriaban. Era una tortura. Subí. Sin habilidades robadas. Sin mojada. Sin ojo analítico. Solo yo, el dolor de mi hombro, y el 7, 8, 10 que tenía que volverse real. Fue la subida más larga de mi vida. Cada pedalada era una agonía. Cada jadeo, una derrota. Pero también era mía. Solo mía. No había robado nada. Solo estaba sudando. Sufriendo. Ganando.
Cuando llegué a la cima, destrozado, con lágrimas de dolor y frustración corriendo por mis mejillas, no hubo un mensaje del sistema. No hubo un aumento decimal. Pero hubo algo más. Onoda estaba allí, sentado en el guardarraíl, con su mamachari. Me estaba esperando. Me miró, vio el estado en que estaba, vio la bicicleta ridícula, y no dijo nada. Solo asintió. Y en sus ojos, no había lástima. Había comprensión. Respeto. ¿Cómo supiste que estaría aquí? Logré jadear. Porque es lo que yo haría, dijo él, simplemente. Es lo que hacen los amigos. Le lancé la bicicleta de paseo al suelo y me derrumbé junto a él. Tienes razón, susurré, con la frente apoyada en el frío metal del guardarraíl. Solo tomo. Es hora de que empiece a dar. Él sonrió, esa sonrisa suya que podía iluminar la cuesta más oscura. Todos tenemos algo que dar, Kaito-kun. Tú, das compañía. Era tan simple. Tan Onoda. Y en ese momento, rodeado del silencio del amanecer y de la aceptación tranquila de mi amigo, lo entendí. El número 1 no era una estadística. No era un 10-10. Era esto. Era no rendirse. Era tener a alguien en la cima que te entendiera. El sistema podía darme las herramientas, pero el camino tenía que ser mío. Y ese camino, por primera vez, no parecía solitario. Capítulo 10. La prueba del espejo. El amanecer siguiente no me encontró en la cuesta con la bicicleta de paseo. El dolor en mi hombro era un recordatorio demasiado vívido de mi estupidez. En su lugar, me encontré frente al espejo de mi habitación, repasando mentalmente cada habilidad, cada estadística, no como un catálogo de herramientas a desplegar, sino como un mapa de mi propio territorio interior. Un territorio que apenas comenzaba a conocer. La decisión estaba tomada. No dejaría de usar el sistema. Era parte de mí, como lo era el recuerdo de mi vida pasada. Pero dejaría de depender de él. Dejaría de robar. Aprendería a aprender. El primer test llegó más pronto de lo esperado. Fukutomi, con su timing implacable, anunció una contrarreloj individual de 5 kilómetros. Un recorrido llano, técnico, con curvas cerradas y un puente que actuaba como única rampa significativa. La prueba perfecta para un sprinter, un sufrimiento para un escalador, y un juicio final para alguien como yo, un híbrido defectuoso. El orden de salida se decidirá por sorteo, anunció King, sosteniendo un sombrero con papeles doblados. El ambiente estaba cargado. Para Imaizumi, era una oportunidad de demostrar su superioridad técnica. Para Naruko, de reafirmar su velocidad bruta. Para Onoda, era otra montaña que escalar, pero en horizontal. Metí la mano en el sombrero y saqué un número. El 3. Imaizumi había sacado el 1. Naruko, el 2. Onoda, el último. Imaizumi partió como una bala, su postura un manual de eficiencia pura. Su 8 en resistencia le permitiría mantener un ritmo infernal de principio a fin. No había debilidad que explotar, solo una perfección aburrida y exasperante. Naruko fue el siguiente. Explotó desde la línea de salida con la furia de un cohete, su 9 en velocidad desatado sin miramientos. Era espectacular. Y, como yo sabía, insostenible. Su 6 en resistencia lo traicionaría antes del kilómetro 3. Luego me tocó a mí. Me coloqué en la línea de salida. Respiré hondo. Y, por primera vez, no activé mi ojo para analizar el recorrido. No busqué una técnica que robar. En su lugar, cerré los ojos y me concentré en las sensaciones que ya tenía almacenadas. El paso de Montana de Inault, no como un comando ejecutado, sino como un recuerdo de esfuerzo. La concentración inquebrantable de Fukutomi, no como un hechizo, sino como una elección. El instinto de la cuesta de Onoda, no como un truco, sino como una filosofía. El silbato sonó. Salí. No como Imaizumi. No como Naruko. Salí como yo. Mis 9 en velocidad y agilidad respondieron, pero esta vez no los forcé. Los dejé fluir. Dejé que mis piernas encontraran su ritmo natural, un ritmo que sabía que mi 7, 8, 10 en resistencia podría soportar. No miré los números en mi visión periférica. Escuché mi respiración. Sentí el quemazón familiar en los pulmones y lo acepté. Era mi verdad, no mi enemigo. En la primera curva, Naruko ya estaba a la vista. Iba zigzagueando, luchando contra el viento que él mismo creaba. Su explosión inicial se había agotado. Imaizumi estaba más adelante, un punto de referencia constante e inalcanzable. Advertencia.
Ritmo actual insuficiente para objetivo estimado. Aumentar cadencia un 12%. Ignoré el mensaje. Mi objetivo no era vencer a Imaizumi. Era vencer mi propia tendencia a quemarme. A mitad del recorrido, el puente. Una rampa corta pero traicionera. Aquí, las habilidades robadas se integraron de forma orgánica, no forzada. Incliné el torso, ajusté el centro de gravedad, y subí con la técnica de Inault fluyendo de forma natural, como si siempre la hubiera tenido. No fue una copia. Fue una inspiración. Y entonces, en la cima del puente, lo vi. A Imaizumi. No se había detenido, por supuesto. Pero había un microgesto, una casi imperceptible tensión en sus hombros. Un destello de esfuerzo real. No era un robot. Era humano. Y los humanos, incluso los perfectos, se cansan. Esa fue mi chispa. No fue rabia. No fue envidia. Fue comprensión. Él también sufría. Solo lo hacía mejor que yo. Bajé del puente como un halcón, mi 9 en agilidad y equilibrio, brillando no por un comando del sistema, sino por una confianza genuina en mi cuerpo. Corté las curvas cerradas con una precisión que me sorprendió. No pensaba. Sentía. En los últimos 500 metros, la recta final, vi a Naruko claramente. Iba hundido, peleando con su bicicleta, maldiciendo entre dientes. Al oírme llegar, lanzó una mirada por encima del hombro. Sus ojos, inyectados en sangre, se abrieron con incredulidad. «Tú», gritó, con una voz ronca por el esfuerzo. No respondí. No tenía aire para palabras. Tenía aire para pedalear. Me puse a su altura, y por un instante, pedaleé a su lado. Nuestras miradas se cruzaron. Ya no había burla en la suya. Solo el reconocimiento crudo de una batalla compartida. Luego, con un último esfuerzo que me arrancó de las entrañas, lo adelanté. No fue un pase espectacular. Fue un pase constante. Implacable. El pase de quien ha aprendido a sufrir mejor. Crucé la línea de meta y me derrumbé sobre el manillar, con el mundo girando a mi alrededor. No había vencido a Imaizumi. Había terminado un respetuoso segundo lugar. Pero había vencido a Naruko. Y, lo más importante, me había vencido a mí mismo. Resistencia. 7, 8, 10. Experiencia adquirida. Progreso hacia 8, 1, 10. El número apareció, pero esta vez no hubo euforía. Hubo una paz profunda. Lo había ganado. De verdad. Naruko llegó unos segundos después, escupiendo maldiciones y sudor. Jo. Maldita sea, Kaito. Te ha salido bien. Gritó, pero luego me golpeó el hombro sano con un puño suave. Bien hecho. Fue el mayor elogio que podría haber recibido de él. Imaizumi se acercó. Nos miró a los dos, jadeantes, y asintió lentamente. Has administrado bien tus recursos al fin. Onoda fue el último en cruzar, claro está. Llegó con su ritmo constante, agotado pero entero. Su tiempo fue el más lento, pero Fukutomi, que cronometraba todo con su mirada de halcón, anotó algo en su tablilla al verlo. No era el tiempo lo que le importaba. Era la consistencia. Kaito-kun. Jadeó Onoda, con una sonrisa brillante. Has estado increíble. Ibas como un rayo. Todavía me queda mucho, dije, y lo decía en serio. Fukutomi se acercó. Su mirada se posó en mí. Luego en Imaizumi. Luego en Naruko. Finalmente, en Onoda. La Interhigh está en 2 meses, dijo, su voz tan plana como siempre, pero con un peso nuevo. Necesitamos un equipo de 6. No 6 individuos. Un equipo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Ustedes 4 son los elegidos. Junto con Kinji Aoyagi. El silencio fue absoluto. Naruto dejó de quejarse. Imaizumi contuvo la respiración. Onoda pareció a punto de desmayarse. Yo lo sentí como un puñetazo en el estómago. Había pasado. No era un suplente. No era un proyecto. Era titular. Iba a representar a Sogoku en la Interhigh. Pero, murmuró Onoda, voz temblorosa. Yo, soy muy lento. No, corrigió Fukutomi. Eres constante. La Interhigh es una carrera de varios días. De más de 200 kilómetros. La consistencia vence a la velocidad. Miró a Naruko. La explosividad sin control es inútil. Miró a Imaizumi. La perfección sin corazón es frágil. Y finalmente, su mirada se clavó en mí. Y el talento sin humildad es un desperdicio.
Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Aprendan a correr juntos o fracasarán juntos. Nos quedamos los cuatro en silencio, procesando el peso de la responsabilidad. Naruto rompió el hielo primero. Jo. Esto se va a poner interesante. El fantástico cuarteto. Y Maizumi esbozó una leve, casi imperceptible sonrisa. Tendremos que entrenar duro. Onoda asintió, con una determinación nueva en sus ojos. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Y yo, mirando a mis nuevos compañeros de equipo, el prodigio, el volcán, el corazón indomable, sentí que mi 8-1-10 en resistencia ya no era un número. Era un puente. Un puente entre sus mundos dispares. Un puente que yo tenía que ayudar a construir. El sistema me había dado las piezas. Pero el equipo me daba el motivo para encajarlas. La Interhigh ya no era una meta lejana. Era una promesa. Una promesa de dolor, de gloria, y de descubrir, por fin, qué significaba ser Kaito Suzuki cuando dejaba de ser un ladrón y empezaba a ser un compañero. El camino a seguir ya no era solo una carretera. Era una sinfonía de esfuerzos entrelazados. Y yo, por primera vez, estaba ansioso por encontrar mi nota en ella.